tardes. En este año del 30 aniversario del CIMPE, esta actividad forma parte de estas celebraciones. Hoy tenemos el sexto encuentro de investigación en la modalidad que tenemos este año con algunos de estos encuentros, basado en publicaciones realizadas por académicos del CIMPE. En esta oportunidad vamos a tener la exposición titulada Digitalización del sector agropecuario en Costa Rica, espacios, políticas públicas y experiencias prácticas. Lo van a presentar mis colegas Fernando Sáenz y Jorge Rodríguez. Este es un trabajo que, como van a comentar ellos, forma parte de un esfuerzo en el cual se participa en la red PPAL y aquí internamente en la Universidad Nacional con una importante alianza con investigadores de la Escuela de Planificación Social. Entonces le dejamos el espacio a Fernando y a Jorge. Gracias, don Rafa. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá acompañándonos en esta presentación. Efectivamente, este es un tema, voy a referir un poquito al contexto de donde sale el tema de digitalización. Es un tema que comenzamos a discutir en el seno de la Comisión de Coordinación de la Red de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural de América Latina, Red PPAL. Nosotros en el COCOR, que es el Comité de Coordinación, todos los años empezamos el año seleccionando un tema de trabajo, donde buscamos crear ejemplos a lo largo de todos los países miembros y realizar una investigación por espacio de año y medio, que nos derive en una publicación con casos de estudio país. Y así hemos hecho diferentes temas. Hemos trabajado agricultura familiar, hemos trabajado también agricultura y cambio climático, hemos trabajado sistemas de extensión e innovación. En el 2023 seleccionamos el tema de digitalización en el sector agropecuario e iniciamos la primera discusión con un taller de arranque en Seattle, Cali, Colombia. Y ahí, a partir de ahí, cada equipo llevó su propuesta de trabajo. Nosotros, Jorge y yo, preparamos en ese momento una propuesta capítulo, como podríamos organizarlo, que a su vez funcionó para orientar la tesis de maestría en política económica de Jorge. Entonces hicimos una simbiosis ahí interesante, donde a él lo estábamos incorporando en su calidad de estudiante nuestro, con un tema que lo diseñamos juntos, que sirviera para la maestría, pero también para hacer una propuesta de capítulo. Entonces, lo que les vamos a presentar hoy, bueno, y esto también derivó exitosamente en un capítulo Costa Rica que está contenido en este libro, que es el libro que agrupa todos los casos que están acá, a nivel latinoamericano, más los capítulos, por supuesto, integradores. Este libro se presentó en un evento internacional en la Universidad de Brasilia, en Brasil, diciembre pasado. Y Jorge, pues, me acompañó a presentar el caso. Entonces, lo que traemos acá es un mix de lo que está contenido en el libro, que es básicamente el análisis del espacio de las políticas públicas alrededor de la digitalización. Más otra parte que sí está contenida en la tesis de Jorge, que es profundizar en casos de estudio. Entonces, ¿no? En este caso, el título está muy referido a lo que está en el libro, pero vamos a ampliar la presentación a los casos que se trabajó en la tesis de Jorge. El equipo que está acá, como lo dice don Rafa, colaboró básicamente con el análisis de las políticas públicas, que es el equipo de nosotros dos por parte de CIMPE, el programa Cambios de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que son Alejandra Ávila, Michael Arroyo, Marta Venegas, Fernanda Catón, e incorporamos a Giancarlo Vargas de la sección regional del Norte Caribe, como una forma también de apoyar los procesos iniciales de investigación que se están llevando
en la sede. Entonces esto es como una especie de ganar todo mundo, ¿verdad? Se buscó como que esta investigación amarrara diferentes propósitos y metas académicas. Ok, entonces en ese contexto yo voy a referirme un poco al tema, cómo lo abordamos, los conceptos que están detrás del tema, la metodología, y después le voy a dar la palabra a Jorge para que se refiera a los resultados. Entonces, bueno, ¿por qué el tema, por qué a la red PPA de la digitalización de la agricultura? Aquí está en Costa Rica, pero en realidad es toda América Latina, en carácter regional latinoamericano. Bueno, resulta que en el caso de Costa Rica, casi que no hay nada. Es una de las primeras cosas que vimos. Hay una ausencia de literatura sobre el tema, a pesar de que la digitalización tiene todo un potencial, por el lado productivo, por el lado de creación de mercados, pero también por el lado de prevenir shocks climáticos, la variable riesgo, ¿no? Si nos vamos un poquito a recuperar la idea del sector agropecuario en Costa Rica, un sector que no tiene políticas públicas casi, a veces pensamos que es un sector minoritario, ¿verdad? 4% de PPC. Pero si le agregamos la parte agroindustrial, ese 4% aumenta a un 9%. Se llama el sector para contribución ampliada, más o menos, ¿no? Aún así, representa casi 42% de las exportaciones y un 15% de las importaciones. A nivel, tal vez es pequeño en el contexto de la economía, pero para efectos de los territorios rurales sí que tiene su importancia. Porque resulta que es el sector que genera, es el segundo sector que genera más. El 73% del empleo que son naturales proviene de eso. Puede tener altas tasas de informalidad, posiblemente casi un 54%, pero sigue siendo un empleado importante. Importante también tomar en cuenta que es un sector que prácticamente ha estado muy impugnado por las políticas públicas. Los gobiernos como que intentan el agua tibia con políticas que a veces son muy bonitas, pero no terminan convirtiéndose en políticas permanentes o políticas de Estado. Además, es un sector que ha sido golpeado recientemente por crisis. Casi que 4 crisis seguidas, o efectivamente 4 crisis seguidas. El COVID-19, ¿verdad? No solamente golpeó el sector, sino el sector sacó la cara por él. Porque aunque estábamos confinados, la comida no fue. Las cadenas agroalimentarias se mantuvieron funcionando, los mercados se mantuvieron funcionando y la parte productiva se mantuvo. Entonces, aunque el país estaba asustado con ese COVID, la comida no fue. La llegaba a las casas de los hogares. Esas son cosas que poco se discuten en nuestro país. Pero después del COVID, vino la crisis de contenedores, que eso nos encareció aún más el tema de las redes, ¿verdad? O sea, a pesar de que tenemos una exportación importante, eso terminó a afectar un poco la dinámica de nuestros territorios rurales. Luego de la crisis de contenedores, vino la guerra ucraniana, que afectó los insumos con los cuales se fabrican la mayoría de los países. Entonces, esas son las crisis que hemos estado teniendo encima. Son crisis geopolíticas, crisis logísticas o de origen sanitario, lo cual ha hecho que los mercados sean inestables. Ahora tenemos el peligro de el capricho de los aranceles unilaterales, y ya lo vimos ayer en la charla inaugural de la programa docente. A pesar de eso, el sector sigue siendo importante desde el punto de vista productivo. El 92%, 95% básicamente es café, banano, caña de azúcar y palma. La actividad agropecuaria, la actividad pecuaria es bastante importante. 28% de la finca se dedica a eso. Entonces hay un espacio para trabajar con un sector que, como les digo, muy invisible en las políticas públicas, pero con un tema como este podría ser interesante. Ahora, ¿por qué? La digitalización puede ser entendida en 2 campos, ¿verdad? Si uno piensa que la digitalización puede ser
utilización de tecnología de punta, como uso de drones, como uso de software especializados, sensores especializados, que requieren inversiones fuertes en dinero, equipo especializado, pero también en inversión en capacidades humanas, pues puede ser más bien un elemento de exclusión y de diferenciación entre productores que sí pueden pagar eso. Pero si la podemos entender como más bien utilización de tecnología de consumo masivo que se puede manejar en un celular, en un país donde la penetración del internet y el celular es bastante alta, puede haber una ventana, dependiendo de qué tipo que vamos adelante. Entonces, de ahí viene esa preocupación. Yo recuerdo que en el evento en Cali fue fuerte esa discusión. El punto que posicionamos ahí fue que la digitalización bien entendida y bien manejada por medio de políticas públicas puede ser más bien un dinamizador de cambio, un dinamizador de la actividad económica por medio de un motor de transformación. Y a la vez nos puede ayudar también a manejar bien el riesgo y la conservación de la base natural del recurso. Entonces, por ahí nos fuimos. Hay diferentes aplicaciones, como te dije, pueden haber tecnologías de precisión altamente sofisticadas, un sensor que automatiza un proceso, un sensor de humedad, por ejemplo, que abra o cierre unas personas. Hay tecnologías que pueden ser, digamos, de detección, ¿no?, sobre cómo se están comportando ciertos patrones de humedad en el suelo, o de plagas, de distribución de plagas y enfermedades. Hay granjas inteligentes que pueden automatizar procesos, como en ganadería de leche. Y hay sistemas que generan información, o sea, pasan recogiendo información sobre humedad, sobre crecimiento, sobre disponibilidad de nutrientes, sobre rendimiento, ¿verdad? Pero también hay tecnologías que nos pueden ayudar a coordinar mejor la oferta, la creación de mercados. Ahí hay un potencial que está en los teléfonos celulares de todos. O sea, una de las cosas aprendidas en la pandemia es la creación de mercados a punta de WhatsApp, a punta de otras redes sociales. ¿Por qué? Porque los productores necesitaban llevar la comida a las casas. Y en las casas estábamos todos encerrados. Entonces, redes sociales más WhatsApp hicieron eso. Pues la coordinación entre oferta y demanda, hay un espacio ahí. Hacer más eficientes los sistemas alimentarios, o sea, llevar más alimentos de mejor calidad a un menor costo. Y poder, digamos, abrir algo que aquí poco se trabaja, que es creación de mejores espacios de interacción entre productores y consumidores. ¿Okay? Bueno, esto son, digamos, consideraciones, digamos, de diferentes niveles sobre el potencial de la digitalización. Puede ser desde el punto de vista económico, puede ser, digamos, un driver para generar mayor inclusión, exclusión de pequeños productores. Puede ser una manera de superar las deficiencias y los daños que produce la revolución verde clásica, los sistemas productivos basados en la revolución verde. Podría ser también una entrada por el tema de tener sistemas agroproductivos más sostenibles, más resilientes al cambio climático, que generen más información, que permitan tomar decisiones más inmediatas para que el productor conozca mejor su finca, su parcela, su unidad productiva. Entonces, acá hay, digamos, en esta multidimensionalidad, existe un espacio para que las políticas públicas puedan ejercer, digamos,
una direccionalidad que sea incluyente y que sea más eficiente. Ok. Una de las cosas que nos preguntamos al principio es, bueno, hay poco escrito, ¿qué hay? ¿Qué hay? Entonces, desde el diseño de investigación que usamos fue un mix. Bueno, es un análisis cualitativo, totalmente, con todo lo que el análisis cualitativo signifique, que aquí ya sabemos, que hasta lo damos en nuestros cursos de seminario de tesis. La pregunta que teníamos era, general, es cómo puede la digitalización actualmente el desarrollo sostenible e inclusivo de servicios rurales. Entonces nos orientamos por estos 4 objetivos. Primero, ver qué experiencias de implementación ya están sucediendo, porque sabíamos que estaban sucediendo. Lo que queríamos era tratar de sistematizar experiencias y al final hicimos no hacerlas así, desorden, o que apareciera, sino tratando de concentrarnos en sectores. Esta parte analítica, que fue lo que fuimos a producir, a exponer a Brasil y que está contenido en el libro, que es el tema del espacio de las políticas públicas, utilizando una metodología que analiza instrumentos. Luego, hacer una síntesis de esos elementos que permitan escalar de una forma de recomendación de políticas para generar mayor inclusión y luego establecer la contribución de la digitalización en el sector actual. Pues por ahí lo vemos. Hicimos un estudio, un estudio de caso utilizando GIN. ¿No? ¿Te costó la imagen? No sé. Faltan. Sí, los cuadros y las flechas de cuadro. Puede ser que sea por el formato de proyección. Pero bueno, hicimos un formato de estudio de casos utilizando la metodología que ustedes conocen. Y para el análisis de las políticas usamos un método explicativo que se llama el análisis del diseño, que básicamente es una metodología que se centra en el análisis por instrumento. Nos filtramos las políticas disponibles y nos concentramos únicamente en las que tienen instrumentos funcionales. ¿Por qué? Porque una política pública, para que sea funcional, tiene que tener instrumentos. Si no tiene instrumentos, es un saludo a la bandera, no sirve para nada. Es un documento que es un saludo a la bandera. Estamos llenos de políticas que no tienen instrumentos. Entonces nos concentramos en aquellas que tengan instrumentos funcionales y que estén de verdad, ¿cierto? Ese fue el fin. Estos instrumentos los desgranamos acá. Nos separamos de otros instrumentos y acciones públicas porque nos encontramos también cosas muy puntuales que se llevan en ministerios o en agencias de trabajo gubernamentales que no tienen el rango de un instrumento porque no están referidos a una política, pero que se hacen. Y también encontramos un par de esfuerzos desde la esfera, no necesariamente del Ejecutivo, del Estado, que también hacen cosas. Entonces separamos eso de los instrumentos de política. Los instrumentos de política, siguiendo la metodología, los diferenciamos entre objetivos sustantivos y objetivos procedimentales, y luego hicimos un análisis de coherencia y consistencia entre esa relación, ese balance de objetivos procedimentales y objetivos sustantivos. Objetivos sustantivos de instrumentos de política se refieren a aquellos objetivos que buscan modificar acciones de producción de bienes y servicios. Mientras que los procedimentales buscan modificar la relación del Estado con otros actores. Ok, este es el diseño de las políticas. El metodológico que aplicamos y esta fue la articulación de métodos y metodologías que hicimos. ¿Ah? No está la imagen completa. Y qué raro. Y los resultados, si quieres. ¿Quieres que te pasen las transparencias? ¿O no hagas eso?
quiere arrancamos. Bueno, la primera parte es la sistematización de experiencias que tuvimos para sondear a ver qué se estaba haciendo en práctica. Seleccionamos los casos, como es que no se ve la figura, no se ve el formato, ¿verdad? Pero la idea era casos significativos, construir un caso país. Entonces, yo que en el censo agropecuario identificamos las producciones agrícolas que representan más del 90% de la producción, por no tan pocas, no se puede cubrir, y la producción de la ganadería bovina, que es la principal actividad pecuaria que hay en el país. ¿Quiero decir la palabra? Bueno, en el caso del café, que aquí se ha estudiado ya bastante, este mapa aquí muestra un poco la distribución de la producción de café según los datos del Banco Central, este valor agregado por cantón, el año 2021. Bueno, en parte, como les mencioné, también queríamos escribir un caso país, entonces ubicar geográficamente la producción ayuda a construir ese caso país. Por un lado tenemos representatividad de las principales actividades agropecuarias y a la vez las estamos ubicando en el territorio para poder llegar a decisiones a nivel de territorio, no solo del sector. En todas las actividades que trabajamos, encontramos plataformas como este, que vienen desde administraciones públicas, no estatales, la Corporación Bananera, la Cámara Ganadera, además, que tienen sistemas de plataformas que se dedican a difundir mejores prácticas, a conocimiento en general, también la parte de gestión climática, muchas veces tienen proyecciones y todo, a plazo de veces una semana o menos de eventos climáticos especiales que pueden llegar a afectar a hidrometeorológicos que pueden llegar a afectar la producción. Luego tener mucho miedo y pueden llegar a todas las producciones de todos los tipos que hay. En el caso del café en Costa Rica, encontramos que la gran mayoría de las innovaciones o desarrollos tecnológicos que se dan van enfocadas al lado de la bioeconomía, que hay un fuerte sesgo hacia el lado de la bioeconomía. Y esto inspirado por el mayor problema que tiene este sector a nivel productivo, que es la gran cantidad de residuos de la producción. La cáscara de alimentación casi el 80% de la biomasa que se produce en el proceso. Entonces, las innovaciones van a soluciones a los problemas se partan del lado de la economía para aprovechar esa biomasa o tratar de una forma que no vaya a terminar siendo negativa en el medio ambiente. Encontramos plataformas de comercio electrónico, generalmente de edificios o cooperativas, más que nada. Las empresas privadas ya resuelven distribuir en mercados. Y un caso especial que decidimos mencionar también, que es muy interesante, que es el Project One que está desarrollando Cafedor. Ellos tenían un problema con la productividad, y era que estaba muy baja. En un principio pensaban que esto era debido a la cantidad de sombra que tenían en la finca, que eso estaba dando a las plantas. Ellos salieron con el CAIA y el CAPI para realizar una investigación al respecto, porque el problema de esto era que muchos eran especies protegidas y no podían contarlos, o lo requerían para mantener los sellos ecológicos que les daban una prima de ingreso. La investigación que hicieron en colaboración nos hizo darse cuenta que el problema no era los árboles de sombra, sino era el suelo, la composición del suelo. Había perdido propiedades. Entonces ellos diseñaron el proyecto. Bueno, a ver, este proyecto de ellos colocaron sensores de suelo en algunas fincas en su fase piloto, todavía está en la expansión, que les daban información casi en tiempo real de cuál era la situación y composición del suelo y las necesidades de cada finca en específico. A través de un software de inteligencia artificial diseñaban combinaciones de abono específicas dirigidas para cada finca de los afiliados, que las elaboraban en base a los mismos residuos del café. Y además, como un plus, conseguían carbono a través de filtros que recogían las emisiones del carbón que usan para los tours. Entonces, con esto lograron, primero, duplicar la productividad, pasar de tener una cosecha cada 2 años a una cosecha al año. Segundo, aumentar la circularidad del proceso para poder aprovechar los residuos. Y además de ello, lograron difundir entre pequeños y medianos productores. Lograron combinar las 3 cosas, y de hecho hay donde notamos una conclusión que más adelante llega, y es que el uso de las innovaciones en los agropecuarios se da mejor cuando se combinan. Los 2 grandes números que identificamos son bioeconomía y tecnologías de precisión, y combinadas es cuando se llega al máximo potencial de ambas. Bueno, el caso del banano, bueno, el banano es un caso interesante. Me parece que es un poco menos explorado desde la academia porque presenta muchos matices, además en cuanto a nivel socioeconómico. Tenemos grandes producciones bananeras, tenemos pequeños productores, tenemos trabajadores en las fincas de alta vulnerabilidad por el tipo de especificidad en un proceso de producción. En este caso encontramos igual en nuestras plataformas de Corban. Aquí el principal problema es que impulsa el uso de soluciones de aplicaciones usadas. Ustedes saben que el banano históricamente siempre ha sido utilizado como un producto intensivo, digamos, uno de los usos que además son nocivos para la biodiversidad, los ecosistemas,
la salud de los empleados y además la salud pública de las comunidades ya sean afectadas plantaciones por los efectos de rastro. Aquí sí encontramos, bueno, en el caso de bioeconomía encontramos soluciones que van al uso de bioinsumos o químicos biodegradables que pueden sustituir a los alimentos anteriores. De hecho, esto tuvo un impulso bastante fuerte hace poco porque hubo muchos cambios de regulación que volvieron ilegales algunas sustancias a nivel internacional. Ellos lo que hicieron para solucionar este problema, en el caso de tecnologías digitales, son sistemas de aplicación de sustancias de precisión. Ahora usan consolas instaladas, inicialmente las avionetas instaladas a través de señales de GPS automatizan la aplicación de sustancias, de manera que vaya directamente focalizada sobre la finca donde tiene que aplicarse, dejando las horas de arrastre de unos 50 metros alrededor para evitar los riesgos de salud pública. Esa es la primera aplicación de tecnologías digitales, estas consolas de aplicación automatizadas. También identificamos el uso de helicópteros para la aplicación que permite aplicar desde las más pequeñas o de geografía más compleja, por los mismos sistemas de aplicación por GPS. Y obviamente, como estábamos interesados en tecnologías digitales, también lo más conocido, lo más actual ahora es el uso de drones. Entonces, el uso de drones en la aplicación. Efectivamente, encontramos que se usan en fincas mucho más pequeñas o más cerca de zonas urbanas, en regiones más incómodas. Efectivamente, encontramos que son más efectivos en cuanto a localización de la estación, pero identificamos un trade-off completamente directo, en este caso, entre lo que es sostenibilidad y costo. En la avioneta, más o menos, esos son datos que nos dio un ingeniero que tiene más de 20 años trabajando en el campo. Encontramos que una avioneta cuesta más o menos $100 por hectárea. Un helicóptero va más o menos como a 10 kilos por dólares por hectárea, y en el drone estaba costando $35 por hectárea. Segundo, la avioneta podría cubrir, creo que era como 70 kilómetros, el helicóptero mucho menos, y el drone solo 7 hectáreas más o menos, teniendo que volver por carga por el tipo de sistema. También nos llamó la atención, ya que hay sistemas de GPS para la aplicación, y uno de los costos que se mantiene es el uso de pilotos. Si usa un drone, el drone es automático, siempre hay alguien que tiene que estarlo piloteando de tierra, entonces es un costo que podría ahorrar aprovechando las tecnologías y el uso de drones, pero que de momento no se está haciendo, porque ya es una futura evolución en el campo. Tal vez me olvidó. En el apoyo productivo banal también encontramos matices, nos contaban que hay pequeños productores que todavía llevan costos y la parte administrativa libretas, que tienen sistemas especializados para la gestión del negocio. Hay mucho matiz socioeconómico según el nivel educativo y el tamaño de la producción. Bueno, las palmas de la aceitera. Encontramos igual las mismas plataformas, en este caso desde Carapán. Aquí se usa mucho a nivel de manejo administrativo, la parte de plataformas y sistemas digitales encargados especiales para eso. Desde el caso de Copal encontramos varios proyectos de creación de capacidades de competencia de los afiliados, incorporarlos en estos sistemas. Encontramos también, bueno, ellos decían que a nivel de agroquímicos ellos usaban un poco, y además con lo que hay ahora, pagaron a hacer bioinsumos o biodegradables también, y con sistemas de aplicación usan todavía menos, prácticamente nada ya en este punto. Nos contaban que para esto usan drones que les han permitido aplicar muchísimo mejor las zonas. Antes nos decían que los encargados del departamento de agronomía tenían que esperar a que hubiera ciertas superficies, no estuvieran ciertas condiciones de riesgo, de determinada zona que sea, y después contratar una avioneta o un helicóptero, porque si no, no era rentable. En cambio, ahora con los drones pueden atender esas situaciones, aunque sean superficies muy pequeñas y a más corto plazo. También ellos tienen un ahorro importante de costos en cuanto a equipos, desplazamiento de equipos para evaluar estas situaciones. Ahora usan mucho lo que es de imágenes aéreas, de satélite, y con ello pueden evaluar las diferentes partes de la producción para hacer estos diagnósticos y determinar si ocupan desplazar realmente un equipo a hacer una evaluación o no. Bueno, otro importante que encontramos en este caso fue el uso de los sistemas de riego de precisión. Ellos han incorporado sistemas de riego de precisión, principalmente en las etapas iniciales dentro de la planta, que les han permitido reducir la huella hídrica en un 95%, lo cual es bastante impresionante considerando que se ha señalado el sector por el uso de agua también en otros momentos. Bueno, en este caso, no logramos concertar ninguna entrevista con un actor directamente, lo sistematizamos un poco de manera secundaria. Y encontramos que la ICA tiene plataformas de apoyo, por el que ya les mencioné los demás sectores. Se sabe que en este momento se desarrollan proyectos de la ICA con el gobierno para combinar innovaciones de uso de tecnologías de automatización en esta producción asociados también a un
de salud pública, que es el problema de millones de personas que trabajan llevando caña por la deshidratación y las condiciones del sol. Ya se han implementado, por ejemplo, en el ingenio del viento, sistemas que hacen procesos en automático, que máquinas que pueden hacer el trabajo. En la ganadería vacuna, bueno, en este momento, que es una iniciativa casi de política, ¿okay? Es el sistema de la identificación y la estabilidad del ganado para las vacas tienen que llevar a ver. Encontramos retos en temas de sostenibilidad y manejo económico, precisamente por las ciertas de las vacas y las emisiones de gases de invernadero. Y el tema de manejo económico, porque muchos productores se fijan más en costos financieros y no tanto en costos económicos. Mucho. Entonces ellos, y además la parte de inversión es compleja, porque ellos están más dispuestos a invertir en insumos físicos, en el uso de tecnologías, en la parte de apoyo administrativa, porque lo ven intangible en la empresa, y no el beneficio no es directo. Eso lo identificamos en este lado. Encontramos dos tipos de innovaciones. Una que fue collares de rastreo de análisis de información, que está usando mucho, que le ponen al ganado collares que lleva un control físico del animal, tiene las condiciones de salud y demás, cuándo inseminarlo, cuándo no, para optimizar los procesos de producción, rastrearlos a dónde están. Así que está el estado del ánimo en algunos casos de maneja la central, que en algunos casos también usa inteligencia artificial. En este caso, nos vamos a hacer una solución muy costosa. Cada collar a los que nos dijeron pueden dar cerca de $200 y la central de manejo muchísimo más cara. También encontramos que en respuesta a esto se han estado diseñando aplicaciones, de hablamos del equipo de que trabajó en este sistema, y lo que hacen es las mismas funciones o similares a los collares, solo que es una aplicación móvil donde los empleados de los fincas introducen manualmente la información y hacen el mismo manejo de análisis de datos y rastreo y demás. Además, estas aplicaciones permiten un diseño regenerativo de la producción, es decir, indican cuándo mover las vacas de aparato, cuántas vacas caben en cada parto y todo para mantener el diseño sostenible, que no exceda la capacidad de carga del ecosistema. También en la parte de la ganadería lechera enfocamos los mismos sistemas de ordeño que ustedes ya conocen, que en muchos casos se ha cambiado una botonera por sistemas informáticos que lo hacen automáticamente. Esta es otra experiencia que, bueno, la encontramos que está en es una prueba piloto, que va a medio camino entre lo que es política pública y experiencias prácticas, que es el trabajo con invernaderos inteligentes que actualmente está desarrollando el INTA, operación coreana. Ellos lo que están explorando, los invernaderos inteligentes, utilizan en Corea del Sur para verificar, para adaptarlo, verificar si es compatible con Costa Rica. Lo que han encontrado comentos que es parcialmente compatible de una vez más adelante, porque estos invernaderos tienen requerimientos, por ejemplo, el primer problema que tuvieron es que eran pendientes de ser. Y Costa Rica es geográficamente irregular. Entre lo que se encuentran estos invernaderos es control de clima, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Temperatura, luz, humedad en general, para adaptarlo. Riegos automáticos, y pueden establecer a base de luz o a base de hora. Y de boteo también de precisión, sistemas de información y control remoto, pueda manejar la producción a distancia, estar en un profesional siempre a tiempo completo. Bueno, las posibilidades de diversificación, que esto es lo que está explorando el INTA, es qué posibilidad tienen estos invernaderos para que en territorios se puedan introducir productos no tradicionales. Ahorita están probando con hortalizas en la Caribe. De momento, sí, están buscando, tienen ciertas dificultades con respecto a la geografía, tuvieron otro problema con el agua porque estaban usando agua en el pozo y hubo contaminación de los cultivos. Creo que era una bacteria. Sí. Y ahorita lo que están explorando es la posibilidad de crear una versión de estos invernaderos o componentes de ellos, tal vez no la totalidad, porque identificados, a base de producción costarricense. Han identificado que los materiales y los componentes que se pueden producir acá o ya se están produciendo acá, la articulación de ellos para diseñar una tecnología adecuada al contexto. Y tal vez acá, digamos, este piloto es muy promisorio porque primero es un generador de información. O sea, casi que más allá de la parte productiva es recoger la información histórica. Y eso es el verdadero es muy bien dotado. Y lo segundo es, como lo digo Jorge, es la idea de ellos es crear una versión única que sea lo más bajo posible en costo de instalación para poderlo masificar. Entonces están en eso. Ok, síntesis de experiencias. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, porque es lo que ya hemos estado viendo. Más o menos esta tabla sintetiza de cada producción los impactos que hay en la sostenibilidad de cada una de estas producciones desde el uso de tecnologías
el tema de inclusión y exclusión, es decir, los condicionantes para los cuales se vuelve inclusivo o exclusivo una tecnología, porque en muchos casos, pues, dependiendo del contexto, ahora no hay una forma absoluta, y observaciones en general sobre las experiencias que tematizamos. Por tiempo no vamos a hablar mucho. Esto, a nivel de sostenibilidad, encontramos, por ejemplo, que hay efectos en el tema del desgaste del uso del suelo. Los sensores permiten mejorar la productividad sin tener que talar árboles de sombra en el caso del tapé. Los abonos diseñados específicamente para cada componente del suelo también evitan los impactos negativos y mejoran la calidad del suelo. Los sistemas de alerta temprana en general de las plataformas que encontramos, las imágenes aéreas que producen emisiones de desplazamiento, inclusive el daño que pueden causar las personas para tener que ir. En tema de huella hídrica, el riego de precisión, que tanto en los invernaderos como en la palma encontramos reducciones superiores al 90% en necesidades de agua. Y el tratamiento de aguas residuales, en el caso del café, tuvieron mejoras también sustantivas. En la toxicidad de agroquímicos, precisamente el uso de diseños específicos a través de inteligencia artificial, el cambio de insumos y la aplicación de precisión en asentamiento de ecosistemas. Igual, conocer mejor los sistemas de información que tenemos nos permitirían acoplar mejor las producciones a los ecosistemas locales. Pasando al tema de las políticas públicas. La otra parte del análisis, que ya es el análisis del espacio de las políticas públicas que está a nivel nacional. En parte lo que vemos ahora es lo que hace la gente. En muchos casos, como si la política, algunos tienen apoyo gubernamental, es lo que está haciendo ahorita el gobierno para promover la digitalización por el uso de tecnologías en el sector agropecuario. Primero, encontramos que hubo una estrategia nacional de digitalización del sector agropecuario que estaba relativamente completa, bien articulada, con tantas organizaciones públicas involucradas, pero el nuevo gobierno la dejó después de estar preparado, se abandonó completamente la iniciativa y ya no hay política de estrategia. Encontramos en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación actual menciones al tema, no hay un ente dedicado específicamente a ello, pero sí se mencionan posibles cuestiones que podrían impactar en ello. Se propone el análisis de las necesidades sectoriales para el diseño de programas de fomento de la innovación, identificando opciones estratégicas. Y esto yo lo cuestiono un poco en tema de coherencia, porque el formato que ellos proponen para eso es evaluar experiencias exitosas anteriores para corregir los patrones históricos. Estamos usando la historia para definir la política para corregir el patrón histórico. Un poco una reflexión cumplida en alguna medida. Mejora de marcos normativos a través de la digitalización de plataformas y demás, de trámites, perdón. En cuanto a recursos de tesoro económico, se menciona que son limitados, pero no se dice exactamente de dónde. Los encargados serían la promotora costarricense de innovación e investigación del MISIP. Luego, la red de laboratorios de innovación comunitaria. Esta fue una experiencia muy interesante, más general, entonces sí vale la pena profundizar en ella a futuro. Es una red de laboratorios que está discutiendo en colaboración con universidades públicas que tienen equipo y especialistas para la co-construcción de soluciones en diferentes comunidades rurales. En este sentido, ellos no tienen una orientación dirigida a tecnologías digitales, sino que buscan soluciones a los problemas que las personas les lleven a través de tecnologías, soluciones innovadoras, básicamente. De momento, el tema de recursos económicos inició como una primera fase exploratoria con recursos de cooperación internacional y actualmente están trabajando con INDER para expandir esta red de laboratorios porque han probado una experiencia exitosa que ya han resultado. También tenemos los programas en tema de innovación y extensión de línea. Estos también son muy generales, no hay una línea específica, pero todo lo que tiene que ver con mejora productiva, mejores prácticas y implementación de tecnologías en el sector agropecuario nos manejan a través de diversos programas de investigación y extensión. En la política pública para el sector agropecuario costarricense, la política es muy amplia, pero como dijo Fernando, hay muchos instrumentos que parecían activos porque no planteaban acciones concretas ni recursos para hacerlo. Aquí vamos a ver los que tenían más forma de acciones específicas. El primero estaba el desarrollo de habilidades técnicas y planes en los productores, pero eso es muy interesante también en los funcionarios, para que puedan interactuar con estas plataformas y con los productores a través de ellas, por los usuarios de política. Mejora regulatoria e institucional a través de tecnologías, que eso lo hablamos también en una entrevista estructurada, que está trabajando mucho en unificar bases de datos, sistematizar las grandes información que tiene, porque muchos se están perdiendo por estar en piso. Bueno, los recursos son los del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en general no se especifica ninguno extra. Y después, el programa de crecimiento verde, ese es de Procom, igual la plataforma de Scooby, están muy acoplados. Ellos están tratando de fomentar productos del sector agropecuario que tengan potencial exportador,
y que a la vez sean producciones sostenibles. En este caso son unos programas más completos en cuanto a que se especifican cómo van a hacer y si lo están haciendo. Tienen asistencia técnica, acompañamiento para identificar y desarrollar las ideas, tienen simplificación de trámites a través de un espacio institucional virtual que les permite hacerlo todo en ventanilla única muchas veces. Tienen acceso a capital semilla para los proyectos y tienen varias organizaciones involucradas. Otras iniciativas, bueno, la plataforma Platicar, que es la que lleva más tiempo, que te limita también, que es una plataforma para todos los extensionistas e investigadores para interactuar. Esta tiene una particularidad y es que a pesar de ser la que lleva más tiempo, fue una que tuvo un proceso de implementación bastante completo de capacitación y además todos los productores para que de verdad tuviera impacto. Hay un programa de microcrédito desde el MEI, se administra a través de cooperativas orientado al sector ganadero, principalmente lechero, pero que también está abierto a muchas oportunidades, el tema de innovación. Aquí tal vez el señalamiento que tenemos que eran fondos bastante limitados y eran microcréditos, fondos muy pequeños para el costo de algunas innovaciones o tecnologías que puede ser problemático. Y el plan Digitalización Rupina, que es una colaboración que tiene, bueno, que es una iniciativa de los Estados, de la Organización de Estados Americanos, Google y Colab, para que cualquier productor de pequeña o mediana empresa pueda crear una página web y le dan prioridad en cuanto a anunciarse a través de Google. Paso. Encontramos desde Lina también algunos cursos, bueno, un curso de aplicación, donde es una acción a pesar de que está incluido en los planes del municipio como el encargado de la capacitación, solo tenía un curso específicamente dirigido a eso, entonces es bastante limitado, en especial por la infraestructura y recursos que tiene, aunque no podemos decir realmente si tiene más cursos o más programas de estudio, no lo podemos revisar. Y el Opsicori de la Universidad Nacional con los programas de vigilancia y composición de gases volcanes y la Comisión de Tecnología de Alerta Temprana. En el caso de los Psicoli ya tienen, digamos, una primera versión de la aplicación para temblores, sismos, que lo pueden poner en sus celulares, manda alertas. Okay. Esto lo pasamos un poco rápido, tal vez paso, vamos a dar el resultado. Los análisis de coherencia lo vimos en cuanto a objetivos y recursos para hacerlo. Encontramos algunas que sí tenían los recursos, porque de la tabla que estaba sistematizado con cada tipo de recursos, otras que no. En el cuadro de la coherencia se analiza a nivel de la política, es decir, si hay coherencia entre las acciones sustantivas y procedimentales para verdaderamente cumplir el objetivo. En esta ocasión no pudimos hacerlo porque no hay política. Es decir, porque la consistencia se analiza a nivel de la política concreta y los instrumentos. Y encontramos muchos instrumentos dentro de otras políticas, pero no una política en sí. Bueno, las conclusiones que ya lo estuve discutiendo. Bueno, en el caso de lo que estábamos haciéndoles ahora, como pueden ver, aquí tenemos una industrialización, estos son estudios de clústeres con más de 32 variables que en el encuentro de investigación pasado, de hecho, que muestra los patrones de desarrollo y pobreza en Costa Rica. Se identifican 3 secciones, más o menos. En la parte de fronteras es donde está un grupo intermedio por acá, y el centro del medio, perdón, está por acá, y el centro está en mejores condiciones. Este mapa lo que muestra son los territorios mayormente urbanos y rurales. Les digo mayormente urbanos y rurales porque el INEC es un sistema con 4 categorías, ¿verdad? A través de distritos. Aquí tenemos que ponderarlo para poder identificarlo a nivel cantonal. Tal vez en caso, y esto ustedes pueden ver la coincidencia espacial de las producciones, los territorios y las condiciones de cada uno. Bueno, en cuanto a impactos socioeconómicos del desarrollo de los territorios rurales, encontramos los patrones clásicos de condición de desarrollo y pobreza, que estaba ahí. Muchas actividades agropecuarias coinciden con estos territorios. El uso de tecnologías tiene potencial para mejorar las condiciones de estos territorios, por todo lo que ya les dije, que los han difundido lo suficiente para poder salir con una tecnología sustantiva. A la vez, el uso de tecnologías al mejorar la eficiencia económica permite orientación a mercados exteriores, que eso lo identificamos mucho, que decía que es un obstáculo para implementar tecnologías en la producción dirigida al mercado nacional y estabilidad de los precios en el mercado interno. ¿Tiene la casa? Bueno, en cuanto a impactos socioeconómicos, el segundo punto que estábamos tratando es que se encuentra potencial para transformar las relaciones entre los sistemas sociales y los sistemas psicológicos. Los territorios rurales, en este caso, y podemos combinar con la parte socioeconómica, son los principales proveedores de servicios ecosistémicos. Mucho de esto incluye algunas producciones agropecuarias que generan servicios ecosistémicos a través de captación de carbono y como comedores biológicos. Pero mucho de eso no se puede contabilizar. El uso de tecnologías de precisión y sistemas de información permite contabilizar mucho mejor estas cuestiones y podría ser un instrumento para cambiar las relaciones estratégicas entre territorios urbanos y rurales.
Luego, a ver, con los detalles que trabajamos. Y a veces van, mira, las recomendaciones de política pública y económica, estas son las generales. Bueno, lo primero que salta a la vista es que no hay una política dirigida específicamente al sector en esta área, y eso ha causado problemas. Por ejemplo, hablando con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio decía que eso estaba loco. El Ministerio de Agricultura nos decía que la parte de tecnología e innovación era del MISIR, en el caso del MISIR decía que las actividades agropecuarias eran del mar. Y eso le generaba inclusive miedo de tener problemas internos por generar política para el sector, con una gris entre ambos. Entonces hace falta una política mejor para articular esas sectores. Eso sin hablar de que el INTA le robó la vuelta a todos y tiene su propio programa desde hace tiempo. Funciona como una especie de brindito para. Y bueno, eso lo contrastamos, por ejemplo, con otro de los grandes focos de innovación en el sector agropecuario, que es la bioeconomía, ¿verdad? Tenemos políticas sumamente articuladas, concretas en tema de bioeconomía desde hace años. Inclusive la UNA tiene un programa de una bioeconomía. Casos como el de Copedot y Copagropal nos muestran que el mayor potencial de estas innovaciones cuando se combinan es pensar, no hacer lo nuevo, cada cosa por separado, sino cómo potenciar las innovaciones de bioeconomía a través de tecnologías digitales y cómo usar las tecnologías para mejorar la producción de innovaciones e ideas en temas de bioeconomía. Y hay un hecho también importante, digamos, efectivamente vimos la oportunidad de combinación de elementos de bioeconomía con digitalización, uno puede potenciar mejores cosas, pero en un medio donde la acción colectiva se absorbe, en la forma de cámaras, asociaciones, cooperativas. Vean incluso que ahí, no sé si ustedes se fijaron, pues, entrevistamos a 4 cooperativas que están jugando un papel muy importante, y no necesariamente son cooperativas que tienen que ser estilo Copetarro Sur. Cope Pilangosta es mucho más pequeña y está haciendo cosas. Cope Otra es mucho más pequeña y está haciendo cosas. Cope Agropal es gigante y lo que está haciendo tiene un impacto regional. Entonces, es una combinación interesante donde hay una ventana de posibilidades. Bueno, otra cosa que planteamos es la necesidad de una política territorial. Y no pensar como una política sectorial por acá y una política territorial por otro lado, sino una política sectorial territorialmente articulada, para que eso tenga más efecto. Luego, necesidad de recursos claros, más que nada en el caso de recursos económicos, de muchas de las iniciativas que vimos, decían lo que querían hacer, algunas decían hasta cómo hacerlo, pero se esperaban que se incluyeran en el presupuesto ordinario de los ministerios que de por sí no tienen plata y no con la regla fiscal. Entonces es un poco complejo pensar en cómo van a hacer eso. Estas son acciones que podemos ver tal vez más a corto plazo, que se pueden implementar más rápido y con menos costo. Al próximo gobierno. Bueno, la primera, la política, ya les decía ahora, que no hay una política nacional que coordine acciones. Luego, articular esta con otras políticas como la de bioeconomía. Invertir más en sistemas de digitalización de aplicaciones de bajo costo que puedan ser utilizadas inclusive de teléfonos móviles, que eso no requiere mayor cambio para poder hacerse. Y pensar en formas en que la digitalización sea un mecanismo para poder involucrar a los jóvenes en estas soluciones, porque hay un problema inherente de éxito cultural en cuanto a las generaciones más nuevas. Y aquí las publicaciones que han salido de esta investigación, y muchas gracias. Es importante, digamos, acá en esta parte de la producción, toda esta investigación produjo no solamente el TFG, que iba a poner el grado de máster, sino el capítulo del libro, un cuaderno de trabajo, ¿qué más? Bueno, este par de papers que están acá. De hecho, el libro está libre, o sea, está acceso, pueden bajarlo, ahí está la dirección. El arte incluso lo hizo uno de nuestros estudiantes de arte y comunicación visual. Entonces, hasta eso, hicimos una portada del libro. Muy bien. Muchas gracias por la exposición. Oímos comentarios de hijas. Don Ken. Uno después, siguiente. Todo el mundo. Bueno, vamos 3 y después. Solamente algunos aspectos que pueden ser interesantes. Uno de ellos es tal vez mencionarles que este año en la encuesta de innovación el sector que corresponde analizar en profundidad es el sector agropecuario. Entonces, sí, la última encuesta analizaba
los procesos de innovación del 2017-2018. Después se trabajó el sector de industria manufacturera y los servicios y ahora vuelve otra vez el sector agropecuario. Vamos a medir 2023 y 2024, donde hay algunas secciones importantes referidas precisamente al uso de tecnologías de información y comunicaciones, pero también hay algunas secciones donde se trata de destacar de alguna manera si algunos de los cambios que han venido realizando involucran no exactamente procesos de digitalización, pero procesos de automatización, cambios importantes en el uso de nueva tecnología y cosas de eso. En el sector agropecuario tradicionalmente ha sido relativamente bajo, es como alrededor del 20% de las empresas que entrevistamos las que hablan de algunos cambios en esa línea, pero lo que uno sí ha venido identificando es que ha habido una presencia relativamente más grande a la hora de utilizar las computadoras para algo más que adornos en las casas. Entonces, ya sea porque compran computadoras para que los hijos estudien, cosas de ese tipo, y empiezan a digitalizar muchísimo más algunas cosas. También lo hemos encontrado, igual que como ustedes lo encontraron, que el uso de WhatsApp ha sido una herramienta importantísima para poder estar en contacto con compradores, estar informándose de cambios en los precios y también para estar en comunicación con otros productores de la misma zona, de a dónde viajan, hacia dónde viajan, y cosas así. Entonces ha sido un proceso muy importante el uso de este tipo de herramientas. Todavía está, digamos, con un potencial grandísimo, pero cada vez ha tenido más presencia. Yo creo que algunos de los problemas que nosotros nos hemos encontrado muchas veces cuando tratamos de poder identificar con algunos de los productores efectivamente el tema alrededor del uso de algún tipo de tecnología y cosas de esas, tiene que ver de alguna manera sobre cómo logramos nosotros mejor identificar cambios y mejoras en los procesos productivos y luego desenmarañar más esos cambios y mejoras, porque a veces cuando entramos de manera directa a ellos, no, en términos del lenguaje muchas veces no reconocen con claridad los cambios. En cambio, cuando uno ya logra establecer un punto de partida de algún cambio o alguna mejora cualquiera y escarba un poco más, se da cuenta que hay algún proceso tecnológico, algún proceso de digitalización que está detrás, que no lo estaban visualizando con mucha claridad. Entonces, eso también lo hemos logrado identificar. Luego, yo pienso que uno de los aspectos importantísimos que los diferentes estudios también nosotros hemos tratado de identificar tienen que ver con poder pensar en cuál es la fuerza impulsora de muchos de los cambios. Y es interesante porque ahí logramos identificar que la gente no siempre, como está, parece mentira, pero dentro de las actividades productivas muchas veces las personas se imaginan que todo lo hacen igual siempre, pero es falso, los cambios están presentes siempre, solo que pueden ser cambios relativamente pequeños de un momento a otro. Entonces, cuando uno identifica, digamos, algunas fuerzas impulsoras del cambio, se da cuenta de que los cambios están encadenados y que ese encadenamiento de los procesos de cambio algunas veces no los perciben en términos del significado conjunto. Y ese es, digamos, un tema que también es interesante. Yo creo que solamente dos aspectos más, digamos, hay muchas cosas interesantes que la investigación
incita a poder conocer mucho más en profundidad, sin lugar a dudas, pero uno de los aspectos que muchas veces uno identifica y que a mí me gustaría un poco que ustedes comentaran alrededor de la experiencia que han tenido es todo este proceso de alfabetización digital. Porque a mí me parece que detrás de un poco las cosas que yo les he mencionado, lo que nosotros también hemos visto, lo que podemos identificar es que la gente usa y realiza cambios sin que necesariamente haya una alfabetización digital, y entonces lo detectan como muy poco, y hay vainas ahí que son importantes. Y luego hay algo que la gente ha estado utilizando y que tal vez, digamos, a mí me gustaría ver si tal vez en el informe está, pero no he visto nada más la presentación, es el tema de la diversidad en el uso de aplicaciones. Hablamos solo de WhatsApp, pero la gente está utilizando los teléfonos inteligentes para muchas cosas más, no solamente WhatsApp. Entonces, ¿qué tipo de otro tipo de aplicaciones lograron identificar ustedes que la gente está utilizando para poder hablar, digamos, de herramientas que tienen a la mano y que efectivamente les está ayudando a enfrentarse con problemáticas o a brindarles información para la toma de decisiones? Me gustó mucho el tema y los resultados que presentaron, y me invitó a pensar en unos elementos que vi. Uno de ellos fue precisamente ese de la alfabetización digital. Creo que es muy importante que tanto están, digamos, receptivos la agricultura para esto. En esa línea me parece de que el propio mercado los ha ido impulsando a utilizar ese tipo de cosas. No proviene de una política, sino más bien de una necesidad. Entonces, ¿cómo se va a ir cómo la política ahora va a aprovechar eso? Pero más que eso, veo algún tema que particularmente me interesa, sobre todo que creo que al final ustedes mencionaron que en términos de políticas hay dos realidades. Uno, la poca comunicación entre instituciones que tienen que ver con eso. Entonces, eso da un reto importante, un desafío importante de cómo diseñar una política, ¿verdad? Donde hay diferentes, hay traslapes respecto a eso, y la realidad es que las instituciones evitan esos traslapes. Entonces, el desafío importante es cómo trascender eso. Y eso nos lleva a decir que la política, hasta qué punto tiene que ser una política específica para ello. El otro tema ligado a esto es que vi mucho referencia, digamos, a dos cosas: pymes, ¿verdad? Y la política en ese momento pública mucho está orientada a ese tipo de actores. Y lo otro es que ustedes mencionaban que alrededor de todo ese proceso de aplicación de digitalizaciones del sector, estamos hablando de sectores muy organizados. Acá. Sin embargo, las pymes un poco van en esa línea y se están tratando de organizar. Pero hay otro actor que no lo vi ahí, que puede el tema de los actores, los pequeños, medianos productores agropecuarios. Están muy sentados o radicados, digamos, en el imaginario del Ministerio de Agricultura. Ese tipo de actores sí, son muy importantes. Muchos de ellos no están en un esquema organizativo. Entonces, la política, en ese caso, también vuelve a ser otro punto especial para ellos, en esa línea. Y entonces la pregunta es cómo promover esa integración de esos actores, porque aquí, digamos, el banano, el café, el betún, son cadenas que uno lo ve que están organizadas a cierto punto, pero esa otra parte no está organizada. Entonces, ¿cómo promover ese tipo de casos, sobre todo en esos sectores que la cultura no es tanto a nivel organizativo en esta línea? La otra pregunta, que es la pregunta, es cómo materializar
¿Con qué recursos? Si tenemos unas políticas o instituciones que están, que no están, que son con objetivos particulares, eso me lleva a pensar a mí que los recursos para implementar la política, de donde, digamos, sobre todo son acciones traslapadas, a la hora de buscar recursos, cada quien va a jalar por su propio. Entonces, ¿cómo promover un poco esa, digamos, esa nueva forma de pensar y de hacer política? Gracias, entonces, Suyeli, y cerramos esta primera ronda. Sí, bueno, tenía una pregunta también muy relacionada con lo que mencionó Donald. Cuando Jorge hace referencia a esa política sectorial regionalmente articulada, pues justamente era por dónde empezar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la reacción al momento que ustedes han presentado ese trabajo, ¿verdad? Que también eso es un punto importante para ver dónde es que empieza pues, en segundo lugar, estaba recordando que el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Bovino. En el Congreso Bovino nada más se reunieron no solo los productores de carne, sino los de doble propósito y leches. Y uno de los temas que se trató fue justamente la parte de la digitalización y cómo, por ejemplo, en lecherías más a pequeña escala, una de las grandes barreras es el tema de sucesión generacional, ¿verdad? Considerando esos otros sectores que no están tal vez contemplados acá, entonces, ¿de dónde vendría el estímulo, verdad? Y qué es lo que han logrado encontrar desde la evidencia. Y también justamente ahí llegó un señor, ¿verdad? Mexicano, que es representante de una empresa grande, que lo que hace es monitoreo de los pastizales a través de las emisiones y biomasa. Entonces, eso les empiezan a presentar estas grandes tecnologías, ¿verdad? La incorporación de Costa Rica en ese tipo de actividades, pero del otro lado, desde el lado de los que están ahí en campo, surge la pregunta. O sea, realmente es un tema tanto tecnológico, más bien es un tema de acceso a la información, ¿verdad? Entonces, el acceso a la información lo que implica es que podamos tener en formato digital esa información que ellos puedan tener para tomar decisiones. Entonces, esa sería la tercera pregunta. Muchas gracias. Adelante. Bueno, tal vez empiezo yo un poco refiriéndome a las primeras preguntas. Yo creo que, digamos, en el caso de lo que Keino nos decía, del tema de alfabetización digital, ¿verdad? Eso, bueno, no lo abordamos a profundidad porque no era el propósito exactamente de la investigación, pero lo que hemos visto es que hay como dos mecanismos en donde eso sucede. Uno es si estás en alguna organización de estas, llámese cooperativa, asociación, y ellos se encargan de hacer esa labor de extensión, la de convencer a la gente. Por ejemplo, lo vimos muy de cerca cuando la entrevista con Agrupal. Ellos nos explicaban que una de las cosas más exitosas fue un bendito sensor que había que colocar en cada palma, que les permitía monitorear un montón de cosas de manera muy eficiente. Entonces ellos tuvieron una estrategia de cómo convencer a cada viejillo de que eso era importante. Porque como todo proceso de extensión, uno no puede llegar y decirles, tome acción, que no más. O apenas se termina, lo dejan ahí a que se pudra, a que se caiga. Entonces, ese proceso de convencimiento, pero de involucramiento del productor en alguna tecnología, lo hacen muy bien estas cooperativas. La otro proceso es que lo hacen por cuenta propia. Todos tienen un celular en la mano. Entonces, muchas de las aplicaciones que se pueden hacer en un celular, y es donde yo veo el gran potencial de cómo llegarles con cosas simples, efectivas y de bajo costo, que se hacen en un celular, porque ellos aprenden todos los días con un celular. Tienen un hijo que tal vez les explica, o un nieto que está en el proceso productivo con ellos. Entonces, ese proceso de alfabetización se hace mucho por ahí. Voy a la segunda pregunta tuya, que no, la diversidad de aplicaciones. No profundizamos eso tampoco porque esto fue más un análisis más meso, ¿verdad? Más a nivel sectorial y más a nivel de políticas. Pero, por ejemplo, yo le compro miel a una gente que la descubrí en plena pandemia. Son productores de miel de la parte alta de Miramar. Tienen la planta envasadora en Desamparados. Yo vi la publicidad de ellos por Instagram.
va una aplicación. Los contacté por WhatsApp. Les pago por Simple, va la tercera aplicación. Les mando la ubicación por WhatsApp y me vienen a dejar la casa. Y así, eso fue exitoso en ese momento. Y después comenzaron a aparecer otro montón de gente vendiendo trucha, vendiendo queso, vendiendo embutidos. O sea, eso fue como exponencial durante y post pandemia. Entonces, uno puede encontrar un menú de aplicaciones que todas se centralizan en un solo teléfono. WhatsApp, Instagram o Facebook. Simple, por ejemplo, ha sido un pegue. Ha sido un pegue porque eso funciona muy bien para mover cantidades de dinero de manera expedita. Usted incluso paga y le llega el producto unas horas después. Toda la plataforma de Google permite eso. Ahora, hay otro tipo también de aplicaciones que aquí, o sea, aquí lo que hemos visto son oportunidades. Hay un terreno fértil para desarrollar aplicaciones que pueden vincularse a un celular aprovechando la alta penetración de teléfonos celulares del país y la alta penetración eléctrica y la alta penetración en Internet que tenemos. Tal vez lo que podemos tener, y de ahí la oportunidad de mejora, es mejorar el acceso y la conectividad, la calidad de la conectividad, pero conectividad hay por todo el país. Es que hay que ver lo que se está en otros países, como Perú, donde la penetración eléctrica es del 40%. Entonces ahí te vas a digitalizar, ¿verdad? O ciertas partes de Colombia, donde simplemente llegas y la penetración eléctrica es de menos del 50%. Ahí te vas a digitalizar. Entonces, acá, gracias a Dios, tenemos una penetración del 99%. Entonces, eso da una oportunidad. La masificación de los celulares también da una oportunidad. Yo pienso que incluso las universidades tenemos un papel ahí para desarrollar aplicaciones de bajo costo que se puedan manejar desde un celular. Ya hay dos, yo aquí tengo dos desarrolladas por dos universidades, la del Opsicori, que me permite monitorear sismos, y la de la UCR, que me permite ver calidad de suelos. Gratuita, se puede bajar simplemente. Tengo entendido que el Instituto Meteorológico tiene otra que le permite a uno ver patrones de lluvia, pronósticos, todo desde un celular. Entonces son cosas que están ahí, que el país puede fácilmente, con lo que tiene, implementar, y con poquito esfuerzo se puede masificar. Luego, ¿qué más? Sí, el tema de la integración de políticas públicas, eso es un problema que encontramos en todos los temas. O sea, aquí somos un país campeones en producir políticas públicas, todas con remito aparte. MISI tiene unas, MEI tiene otras, Procomer tiene otras, y todas son remitos aparte. No hay una política unificadora. Y el tema de los recursos, Donald, ahí hay recursos. O sea, en todos estos instrumentos que hicimos la selección que Jorge presentó en la matriz de objetivos sustantivos y procedimentales, todas tienen recursos. Pero es una fragmentación que impide hacer un uso más eficiente de recursos. Y después hay otros instrumentos que casi no los usan. O sea, están ahí, tienen financiamiento, pero ni siquiera saben que existen. No sé si vos querés referente a otras preguntas. Mucho de eso también en la parte de extensión, como decía que hay una de los cambios y todo eso, hay un serio problema de multivocacidad, ¿verdad? Todos estamos hablando usando la misma palabra, pero hablando de cosas diferentes, y eso pasa mucho, y más que nada en la parte de extensión. Como decía Fernando, también hay muchas plataformas que la gente articula, no son una aplicación en sí, sino que son plataformas que a través del uso de un punto crean una aplicación, y la gente las articula solas. En este caso, encontramos un poco lo que decía Kevin Briadones una vez también, que la parte de receptividad, hay un rol importante de lo que es sistemas de gobernanza colaborativa para eso, de las cooperativas. Mucho también se va del lado demostrativo. Eso lo vimos en las cooperativas, también en la aplicación que desarrolló Gabriel, que mucha gente lo ve, se lo cuentan, pero no le interesa, hasta que no lo vean en una finca demostrativa o que el vecino lo aplicó y tiene un resultado verdaderamente distinto, ahí se interesan por esa aplicación. Otra que encontramos muy importante también es el cambio generacional.
cuando los jóvenes asumen la producción, cuando algunos de los hijos tal vez no asumen la producción, pero entra el sistema de educación superior. El mismo viene a introducir cambios en la producción que se estaba llevando, cómo se estaba llevando. Sí, en la parte de recursos económicos, estoy de acuerdo con Fernando en eso, es la fragmentación del espacio. Tenemos dos ministerios haciendo lo mismo, en vez de que coordinen entre ellos, les permitiría subir otro nivel más, a reducir el gasto que usan para hacer lo mismo por separado. Por ejemplo, este programa INCA es el más viejo de todos. Eso fue rellenito, no estoy de acuerdo. Pero tenía consolidado un proceso. Y le negaron fondos para abrir programas nuevos. Que hacen lo mismo. Que hacen lo mismo. Entonces, Deben aprovechar el estado. claro, yo entiendo que o sea, no, a la que esté encargada no cae bien ahí, pero digo, es como muy inefectivo, ¿verdad? Ineficiente eso, ¿verdad? Le niegan recursos de algo que ya camina para abrir algo nuevo. También para terminar con lo que decía Suyen, en la articulación de políticas territoriales a nivel territorial, se intentó con el esfuerzo del GIZ, con los esfuerzos de clusterización y demás, pero al final eso nunca llegó a nada. Se desechó un problema de gasto de recursos por gasto de recursos. Luego en la parte de matices y todo eso, más que nada en banano y en leche vimos eso, que hay muchas diferencias en el tamaño, nivel socioeconómico y educación de los productores. Se enfocamos desde los que venden afuera del portón de la finca hasta las grandes empresas, porque hay mucho matiz según eso. De todas maneras, yo creo que el tema de la asociatividad va a ser crucial. O sea, un pequeño productor por sí solo cada vez tiene menos posibilidades de sobrevivir. Menos ahora. Entonces, aquí es donde se vuelve importante la asociatividad, la acción colectiva para poder, digamos, acompañarse un poco más en estos procesos. Porque, como les digo, un dron cuesta $10,000. Un buen dron. ¿Ah? Un pequeño productor, pues más bien que está no van a sacar $10,000 para comprar un dron, pero la cooperativa sí lo puede comprar. Ofrecer servicio. Ok, vamos a la segunda ronda. Vamos a empezar con Jeffrey, después Randall, que se va a conectar, y después, si queda tiempo, yo meto otra pregunta. Adelante, Jeffrey. No, no es corto porque hace poco alguna, pero papel de las universidades en esto. Así. Nosotros lo encontramos muy fuerte en las universidades en línea, sobre todo en economía. Después, yo creo que ya con este tema de ver los planes tampoco implementables, no sabe con una agenda nosotros, tal vez una área de investigación, una línea de investigación, de análisis de reserva, más explícito a decir, no, esto ahora no hace sentido, por esto, lo otro. Creo que hay un campo fértil de estudio que va a ser lo mismo en todo, ¿verdad? Que vamos a ver que es poco implementable, si no son planes de todo, en todas las áreas, sí, ahí podríamos decir, y eso, plantes ahí, no sirve por esto y esto y esto, tal vez es para otro, pero no contempla la corrupción, no contempla quién, en cantidad, etcétera, ¿verdad? Podríamos hablar mucho. Y lo último, Sí, es bajable completamente. ¿no? Yo voy a el link. Sí, claro, pues sí, con mucho gusto. También la idea es que lo distribuyamos. Yo ya lo bajé, ya ahí. Sí, Bueno, ese. el nombre, pero Yo no. quería venderlo. Ok, tal vez entre Nato y Randall se conecto, yo voy a hacer una pregunta y si no empiezan ustedes y cuando ya Randall. No, la pregunta me parece muy interesante este tema ahí con Randall y con Jenny. Tenemos ahí un capítulo que no sabemos si va a salir en el libro. Estamos por ver qué lo hacemos. Donde nos acercamos más bien al tema de verlo en las cadenas de valor, ¿verdad? Pero hay un
un tema que yo quería, digamos, preguntarles. Ustedes mencionaron el tema de creación de mercados, digamos, lo mencionó, pero yo no lo voy a retomar por ahí, digamos que cuando la parte de la comercialización digital en el contexto del COVID creó mercados, yo diría que ahí sustituyó mercados, ¿no? Más que creó. La pregunta es si eso se sostenía, ¿verdad? Pero no voy por ahí, más bien voy en otra línea de creación. Es hasta dónde el tema de la digitalización efectivamente está creando servicios, digamos, otro mercado de servicios, y hasta dónde ese mercado de servicios es una oportunidad o va a ser una oportunidad también perdida para el desarrollo de una clusterización alrededor de la agricultura y alrededor de espacios locales, ¿verdad? Alrededor de incorporar gente con mayor capacitación y que puede estar ahí. Entonces, esa es la pregunta que yo quería, bueno, un comentario a ver qué les parecía a ustedes. ¿Dónde está Randall? Entonces, tal vez comentar ustedes. No, tal vez para referirme a escribir. Ahí está hablando. Escribió. Ok, no, entonces, lee la otra pregunta y así hacemos los tres. Don Randall pregunta lo siguiente. Escuela para todos. Eso. ¿Cuál es la Para el desarrollo rural. Me parece ¿Cuál es la principal lección aprendida en términos de las necesidades de articulación de la institucionalidad relacionada con el sector? Damos la respuesta. Dejemos la respuesta. Bueno, vamos a ver, empecemos por Jeffrey. Yo creo Jeffrey, porque Jeffrey planteó dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la universidad en este tema de digitalización? Yo pienso que mucho. O sea, aplicaciones de bajo costo para una cuestión en particular. Esos chiquillos que se gradúan de la escuela de informática pueden hacer sus proyectos de tesis sobre eso. Se les da un tema, un problema. De hecho, el INTA trabajó mucho con nosotros así. Muchas de las cosas que el INTA tiene en su plataforma las desarrolló con estudiantes terciarios. Pero no hay una integración, digamos, no fue que hubo un convenio, nada de eso. Simplemente los chiquillos llegaban a buscar sus temas de tesis, alguien los mandaba ahí y ahí los aprovechaban. Entonces, ¿cómo pasar a algo más funcional, más agresivo, que supere el mero convenio? ¿Verdad? Yo pienso que muchas veces los estudiantes andan buscando temas y se les da un problema puntual y que lo desarrollen en una aplicación. Eso es lo más fácil de hacer ahora para un chiquillo de estos. Esa es una. Y así, digamos, pasar a hacer aplicaciones más. Por ejemplo, Lopsicori, esta aplicación de manejo de sismos tiene casi 15 años de estarla desarrollando, ¿verdad? Eso ya es más sofisticado, ya requiere de equipos que estén coordinados y que manden una señal que llegue a todos los celulares. O sea, hay espacio para hacer esas cosas a nivel universitario. Y lo otro es que hablabas, es la parte, hablaste de esto y hablaste de el análisis de políticas como una área de trabajo. Sí, yo pienso que sí, hay potencial, ahí habría que tener, digamos, incorporar un equipo de politólogos, por lo menos un politólogo que nos acompañe, porque nosotros podemos echar mano del instrumental de análisis de políticas públicas, que son como 7, que están muy bien sistematizadas, pero a la hora de implementarlas hay que aprender a implementarlas. Digamos. De estos 7, yo ya es la segunda o tercera vez que utilizo el diseño, el análisis del diseño de las políticas. Este es un approach metodológico que evalúa sobre la marcha, o post, pero no pre. Entonces habría que ver otros instrumentales y ver cómo los acomodamos. Yo creo que es un área de trabajo interesantísima. El otro tema que mencionaban era nuevamente sobre la coordinación. La coordinación interinstitucional es. Bueno, es volver otra vez al mismo asunto. O sea, el problema es que si no tenés una política clara,
no puedes coordinar esfuerzos. Yo creo que iba por otro lado. Por lado. La pregunta es, ¿cuál es la principal lección aprendida en términos de las necesidades de articulación de la institucionalidad relacionada con el sector? Yo pienso que la principal lección aprendida es como muy común con otras experiencias. Tienes un esfuerzo desde el Estado que es disperso, pero por otro lado, los actores sociales que están involucrados están haciendo otras cosas y van a otra velocidad y están resolviendo sus necesidades. Las cooperativas, ninguna está sentada esperando que el gobierno se organice. Están haciendo cosas. Están viendo a ver qué sirve, qué no sirve, ¿verdad? Cuando estábamos confinados, nadie le explicó a todo este montón de productores: venda por Instagram, anúnciese por Instagram y venda por WhatsApp y páguese por Sirpe, ¿no? Y yo lo inventamos solo. Entonces, hay una dualidad. Creo que la pregunta va más en términos de la coordinación del marco institucional. Ustedes le echaron mano y dentro de ese marco institucional todo el tema de las políticas. Creo que va más por ahí. No tanto el accionar de entidades públicas y de actores, sino más bien esa parte más meso que ustedes mencionaron. Yo creo que la han mencionado un poquito, pero que de alguna u otra manera lo que Randall quiere quizás es como profundizar un poco más y no solo decir que cada política va por su lado, que no tienen fortalezas, sino, digamos, cómo visualizarlo. Se complementa mucho con lo que estaba mencionando, de que parte de lo que hay es con mucha ocurrencia, pero no voy a responder nada de lo que yo pienso, ¿no? Lo que Randall quería que ustedes pensaran. Tal vez. A usted yo creo que voy por ahí. Sí, verdad, por ahí era. Por eso fue lo que yo entendí. Es lo que yo veo es que esa falta de claridad en los mandatos lo que lleva a la inacción. Tal vez la consecuencia más seria que veo yo ahí. Porque uno habla con el MAC y no quieren tocar eso porque es un problema con el visito. Usted habla con el visito y no quieren tocar eso porque es un problema con el MAC. Entonces todos lo tocan muy marginalmente, le dedican una reflexión, inclusive la solapan con otros nombres. Estábamos hablando de los planes de innovación, o en el caso del visito, en la extensión agrícola, en el caso del MAC, pero están trabajando lo mismo por diferentes lados. Y tratan de cambiar, de no tocar ese lenguaje y no meterse de lleno en el área porque les da miedo caer en el mandato de otro. Sí, pues yo creo que el pecado original sigue siendo el mismo. Si usted no tiene una política unificadora, pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces, si primero tengamos una política que trascienda por lo menos 4 años, que sea unificadora y sume esfuerzos, va sumándolos a todos. Cada quien de una manera, digamos, en lo suyo, pero de más coordinado y haciendo un uso más eficiente de los recursos que ya hay. Que no es poca cosa, hay recursos. Lo que pasa es que están regados en un esfuerzo muy fraccionado. Tal vez para contestar la que hizo Rafael un poco. Yo diría que tiene potencial, pero tampoco es seguro. Más o menos por lo que encontraron ustedes en el último cuaderno de trabajo que estaban. Que hay falta de mercado en esos lugares porque la gente estudia, ¿qué quiere decir? Si no hay trabajo para ellos ahí. Y el problema de este tipo de tecnologías es que podrían generar esos empleos, pero no necesariamente requieren que la persona esté ahí. En el caso de las plataformas, lo puede gestionar alguien desde Valle Central también. Entonces, existe el potencial, sí, pero habría que ver cómo enfocarlo para que se realice. Sí. De hecho, recuerdo de un estudiante que tuvimos en la FP, Lucas Hungría, el brasileño. Él supo crear un sistema digital de software, correcto, de creación, digamos, de acercar la oferta con la demanda, reduciendo, o sea, era un tema de cadenas cortas, pero totalmente digitalizado. Y él lo diseñó para que aquello funcionara bien. Pero ahí tiene un challenge. ¿A quién se le lleva eso? Un comentario nada más. O sea, yo creo que este último punto de Don Rafa, de hecho, me parece que yo aprendo mucho de la pregunta, porque es un tema que nosotros siempre hemos conversado, que tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto, el cambio tecnológico genera muchas veces no solo que se hagan las cosas distintas, sino que también de alguna otra manera en algunas organizaciones se libere empleo, también genera oportunidades de empleo a otro nivel. Y esto que estamos nosotros, digamos, analizando a través de las regiones,
resulta importantísimo de tener en cuenta. O sea, que otras oportunidades de empleo parecieran que están emergiendo a partir de procesos tecnológicos más complejos. No hablemos solo de digitalización, sino procesos tecnológicos más complejos, innovación y esto dentro de las regiones. Y cómo, digamos, a partir de la respuesta de Jorge, uno puede entender que el grado de profundización tan leve muchas veces es lo que hace que no podamos visualizar con claridad esas oportunidades que podrían estar. Estoy como hablando a mí mismo, porque me parece que es un argumento muy interesante. Ok, tal vez para cerrar dos comentarios. Uno es creo que se llama un anuncio gratis, pero bueno, esto que mencionas vos, que en el ensayo que propongo para el 30 aniversario del CIRPE, digamos, yo lo estoy llamando todo este tipo de cosas, engrosamiento de las cadenas de valor agroalimentarios. Como, no surgen nuevas funciones, sino que hacia los lados hay servicios, cosas de esas, y cuáles son las consecuencias. Segunda, importante, vamos a llamar en algún momento a continuar el taller que hicimos de investigación, a ver hacia dónde queremos ir. Yo creo que este último comentario que hizo Jeffrey, podríamos tenerlo más en serio, no solamente para el tema agrícola. Me parece que a lo mejor nosotros deberíamos pensar seriamente en tener una línea continua, yo no sé si de evaluación, de política, ¿verdad? Habrá que ver el diseño o ejecución, pero que debería ser a lo mejor una línea permanente y que nos puede cobijar a todos, ¿verdad? Sí. Entonces yo pienso que, muy bien, entonces ahí vamos a sacarle... Podríamos agregar un poco la propuesta que yo le había hecho a la Escuela de Economía y ya ves cuando salí. Sí. Revisar un poco la parte esta más ideológica de la orientación de la política pública, del agotamiento de paradigmas. No, muy bien, entonces muchas gracias Bueno, por la invitación. Muchas gracias. Hoy participó y agradecemos la Muchas gracias, participación de Radio Victoria, ahí nos estaba siguiendo, y pronto los invitamos al próximo encuentro. Gracias. Gracias.